Lunes de clientes tóxicos y vamos a platicar las historias que nos están mandando y esta es la primera banda. Soy mecánico y tenía un cliente que siempre que le hacía trabajos pedía garantía, cosa que saben que conmigo siempre tiene, siempre y cuando haya piezas nuevas. En una ocasión quiso que le cambiara unos inyectores, pero me dio unos usados y yo le advertí que no aplicaría garantía. Él aceptó, total que tardé haciendo el cambio y no quedó porque sus inyectores no servían y se lo dije. Le comenté que eso no iba a quedar porque los inyectores eran usados, que necesitaba unos nuevos. Y me dijo, ¿están bien? Vuelve a cambiarlos. Y le dije, sí, pero ya tendrán otro costo. Y no le pareció. Me dijo que por qué le iba a volver a cobrar. Y yo le dije, porque tengo que volver a hacer todo el trabajo de nuevo. Total, no aceptó y fue a otro taller mecánico donde le dañaron más el camión. Y al final lo tuvo que llevar a la agencia y para sorpresa de nadie, tuvo que comprar los inyectores nuevos. Gastó mucho más de lo que yo le iba a cobrar y perdió más tiempo. Ya no le trabajó porque siempre quiere hacer lo mismo. Cliente tóxico que requiere un... No. Hola Tatay, me dedico a hacer pasteles y yo tenía unas clientas que son compañeras de trabajo. Entonces comenzaron a comprarme pasteles para cada una y para llevar a su lugar de trabajo. Un día, una de las señoras me encargó un pastel, pero me dijo, te encargo que selles el pastel con mucha cinta adhesiva para que su tanita, o sea, su compañera de trabajo, no la pueda abrir. Yo me saqué de onda, pero hice lo que me pidió. Te estoy hablando que eso fue hace varios años. Aún no manejaba cajas personalizadas. Usaba el típico domo de plástico y lo sellé súper bien. Parecía momia de tanto adhesivo. Un tiempo después me encontré a la señora que me encargó el pastel y yo por curiosidad le pregunté por qué me había pedido el pastel sellado, a lo que me dice que su tanita la había amenazado. Le dijo que el día que ella menos pensara le iba a dar de comer hueso de muerto molido. Así que ahí tuvo todo sentido. Me dijo que ella no le aceptaba ya nada. Gracias a Dios su tanita me dejó de comprar porque comencé a aumentar mis precios y no le pareció, pero que fue mejor para mí. Qué fuerte definitivamente, ¿eh? Mejor perder a ese tipo de clientela de verdad. Esta historia que me mandaron escaló así de 0 a 100, pero rapidísimo, Chequen. Un día, una señora llegó muy enojada a reclamar que un día antes había comprado una bolsita para su niña y que ya se había roto. Entre paréntesis, cabe aclarar que la bolsita había sido arrastrada por toda la primaria. Cerramos paréntesis. Mi mamá le dijo que no se lo podía cambiar porque se veía que estaba en muy malas condiciones. La señora empezó a gritarle a mi mamá y le dijo que entonces iba a llevarse lo que ella quisiera y empezó a jalar las cosas. Mi mamá salió para aplacarla y la señora se le fue a los golpes. Terminaron tiradas en la banqueta, la señora ya con la blusa rota y mi mamá tirada toda desgreñada. La separaron y la señora jamás se volvió a parar en la tienda. Increíble que todo esto pasara por una bolsita. Esta es una historia de comité de padres de familia. Hay que hacer un especial de puros, de reuniones de padres de familia y luego salen bien mal, ¿verdad? Hay que hacer un especial de puros reuniones de padres de familia. No sé cómo llamarlas, pero de que hay que hacerlo, hay que hacerlo. La historia dice así. Hace unos meses llegó un grupo de señoras que eran de un comité de padres de una primaria. Compraron paquetes de plumones, pero no los probaron porque eran muchos y tenían prisa. Desgraciadamente, varios salieron mal. Y cuando digo varios, eran mínimo 100. Las señoras obviamente llegaron muy molestas y estaban muy groseras con las muchachas y me llamaron que si podía bajar a ayudarles. Cuando yo llegué, les di la opción de que les podía cambiar todas las piezas defectuosas y darles unas que si pintaran o darles un producto del mismo precio. Y no querían, ellas querían el mismo plumón, el mismo color. Les di la opción de que checaran cuántas piezas eran las defectuosas y regresaran. Y les dábamos los plumones que si pintaban. Y me dijeron que no, porque ya no confiaban en la tienda. Entonces les dije que ellas los probaran. Se enojaron, hicieron berrinches y yo me puse en un plan más serio y les dije que eran las dos opciones que les daba y que si no, pues ya no era mi problema. Regresaron a los 3 días con los plumones defectuosos. Les puse una mesa, les di hojas recicladas y no les quedó de otra más que ponerse a probar los plumones que sí querían. Al final le tocó hacer todo el trabajo a ellas y es una buena anécdota.
Esta historia es de una mesera en un bar. Ay, cuántas historias no ha de ver, cuántos clientes tóxicos, ¿verdad? No debe ver en los bares y más cuando ya están pedos. Hola, Tatay, tengo una historia algo buena. Pues yo trabajaba en un bar y como siempre hay clientes que no les gusta y exigentes. Bueno, en una ocasión me tocó trabajar por la tarde y nunca dejamos pasar a gente que ya viene tomada. Bueno, en fin, llegó un cliente que no vi que viniera en estado de ebriedad y me pidió una caguamita. Se la iba a llevar, pero al momento de llevarla a su mesa se fue la luz y mi reacción fue decir, ah, no mames. Bueno, el señor pensó que se lo dije a él y empezó a insultarme y casi me quería golpear. Pero como soy chavita, pues llamé a un amigo de ahí mismo para que lo sacara. Pero este señor se puso a pelear con todos los clientes hasta que se agarraron entre todos. Bueno, al final llegó la patrulla y se los llevaron. Ok, qué caos se armó por la luz, ¿verdad? Final de película. Todo porque se fue la luz. Esta historia incluso aplica como para una pequeña historia de terror, ¿eh? Porque esto ya no es un cliente tóxico, esto es más bien de tipo así de gozo. Chequen bien. Incluso le puso título a la persona que me lo mandó, El hombre del peluche. Hace unos años trabajé en una peluchería. Era un trabajo tranquilo, pero ya me había acostumbrado a los clientes que solo entraban a preguntar precios, platicaban un rato de para quién era el peluche y se iban sin comprar nada fuera de lo normal. Un día llegó un tipo más o menos de mi edad, preguntó por un peluche y soltó algo que me pareció curioso. Ojalá tuviera a alguien para regalárselo. Dijo eso, sonrió un poco y se fue. Yo no le di importancia. Pasaron los días y el mismo hombre comenzó a pasar casi diario. Siempre preguntaba por el mismo peluche. Un día me dijo, algún día se lo mandaré a una muchacha. Yo solo asentí, sin darle mucha vuelta. Pero ese día, antes de irse, me preguntó algo que me puso los pelos de punta. ¿Se le puede quitar el relleno del peluche y ponerle una cámara? Me quedé en shock. Solo atiné a decirle que suponía que sí y se fue. Esa noche, como siempre, salí de trabajar entre las 9 y las 9:30, caminaba hacia la parada de las combis cuando lo vi parado en una esquina. Fingí no verlo y seguí caminando, pero al voltear me di cuenta de que venía detrás de mí. Por suerte, justo en ese momento pasó un amigo mío que trabajaba en el transporte y me dio un aventón hasta mi casa. Así pasó una semana. El hombre seguía apareciendo por la tienda, siempre rondando, siempre con esa mirada rara, hasta que le conté todo a un compañero con el que me llevaba bien. Y una noche me esperó a la salida. Cuando el tipo apareció, mi amigo fue directo hacia él. No sé qué tanto le dijo, pero entre las palabras y los empujones le dejó claro que si volvía a verlo rondando por ahí, no la iba a contar. Desde ese día nunca más volvió a aparecer. Y qué bueno que tu compañero te ayudó y el tipo no volvió a aparecer. Qué buena historia, que está bastante tensa. ¿Ustedes cómo ven? ¿Les ha pasado algo así? Si tienes alguna historia, déjamela aquí en los comentarios. Y recuerda también que de lunes a viernes a las 9 de la mañana te espero aquí en TikTok Live para hacer estos programas. Lunes, de clientes tóxicos y horóscopos. Martes, historias del cacas. Sí, los del ex. Mándenme historias. Miércoles, echamos chismecito en general y hablamos un poco de cine y series. O historias rezagadas que quedaron del martes. Los jueves, hablamos de historias paranormales. Obviamente, historias que ustedes me mandan y yo agradezco. Y los viernes, ese día, normalmente salimos a almorzar a algún lado y platicar y echar chismecito. Así que te estoy esperando, sígueme, que es Tatay DiCaprio. Ahí es donde hacemos los live. Y si estás viendo esto en YouTube, te agradezco muchísimo y también te agradecería bastante de que si te gustan las historias, por favor, comentes, te suscribas y dejes un fuerte like porque chismecito casi siempre va a haber. Así que te espero por acá, mi gente bonita, y esto es la primera parada recargada y yo soy tu amigo Tatay con el chismecito que la gente nos cuenta. Recuerda, tu pecho no es bodega.